porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sanidad en las aguas, queremos danzar. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3. Queremos darle la bienvenida a este nuestro humilde programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Y nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado, y mi hermano Daniel Estrada, quien les saluda. Buenas tardes. Ambos de la Iglesia Bethesda. Queremos mandar un saludo a nuestros pastores que ya están de vuelta de La Rioja, que estuvieron allá unos 4 días. Estuvieron adentro de la cárcel por un par de días, estuvieron a la sombra. Gracias a Dios que llegaron sanos y salvos. Así que les mandamos un saludo a nuestro pastor Fernando Zaini y Leonardo Antinori, también a nuestra congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Vamos a pasar los datos de contacto de ambas radios. Teléfono para dejar mensajes de WhatsApp 11 66 05 16 83. Les pedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen el mensaje en el teléfono citado recién, que es el 11 66 05 16 83. Y si nos querés sintonizar por la web, o si tenés algún familiar que está viviendo en el extranjero o en alguna provincia alejada de acá de Buenos Aires y que o en la Luna, Marte, Júpiter, claro, familiar por allá, no que hay gente asentándose en diferentes planetas del cosmos. Así es. Y si no nos puede escuchar por el aire de la radio, nos puede escuchar a través de la web www.radiomaranata.net www.radiomaranata.net y de Misión 2000 es www.fmmision2000.com. Amén. Muy bien, vamos a nuestro proverbio. Buenas tardes, hay una copla me parece. ¿Cómo andan todos? Lo que oímos recién fue una presentación grabada de nuestro hermano y querido amigo Adolfo Delgado, que hoy no está presente con nosotros, pero sí en espíritu. Claro, estábamos recordando que en ese momento de esa presentación, nuestros pastores habían ido a visitar un penal allá por La Rioja, y que gracias a Dios salieron en libertad. Estuvieron unos días a la sombra. Así que, querido Adolfo, sé que nos estás escuchando. Eso me está haciendo acordar que corre peligro tu continuidad aquí. En cualquier momento te mando esos mensajes subliminales. Gracias, Adolfo, que por motivos laborales no puede estar. Gracias a Dios que yo soy artista y los artistas no trabajan. Me mira con admiración el operador Santiaguito. Cumpleaños, la mamá más linda de todas. La mamá más linda del jovencito más lindo de todos, que soy yo. Mi mamá se llama Marta. Marta Luquez. ¡Felicidades, mami! ¡Que los cumpla feliz! Que los cumplas, que los cumplas. Sí, es jovencita, cumple 40 y pico. Es hermosa ella. Ha criado hijos, también hijos del corazón. Ha criado nietos y bisnietos.
Es la mamá más linda de todas. Yo soy el más lindo también de sus 4 hijos. Entre los 4 hay una nena, la rubia, que alguna vez le hemos mandado saludos desde aquí. Mañana vamos a estar celebrando. Mañana cumpleaños mi mamá. Qué linda que es mi mami. Y un saludo para todos los que cumplen años hoy y mañana también. Gracias por la música, señor operador. Muy amable. Ya vamos a ir al segmento de nuestro proverbio de cada día, que lo mandó grabado. Esto sí es en estreno mundial. Es una obra inédita de nuestro hermano Adolfo Delgado, que es nuestro proverbio de cada día. Adelante, señor operador, con esa grabación. Estamos en el capítulo 10 de Proverbios. Hoy vamos a compartir del versículo 13 al 23 en la versión NTV. Dice la palabra del Señor: las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan su vida, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Los que aceptan la disciplina van por el camino que les lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otro te hace un necio, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Muy bien, gracias Adolfo, que está en el espíritu, siempre presente. Si quieren mandar un mensajito de WhatsApp, ¿a dónde? Al 11 66 05 16 83. 11 66 05 16 83. Recuerden que he traído desde hace unas semanas atrás. Señor operador, ¿han pedido libros gratis o no? No. ¿Qué pasa? La gente no lee. He traído libros gratis de mi autoría. Un montón. Cuentos infantiles, cuentos de terror, novelas biográficas. De todo, gratis. Solicítenlo y se los mandamos en formato digital, ¿sí? Muy bien, vamos al mensaje principal de la palabra de Dios. El gran truco. ¿No les hace recordar a una película famosa, El gran truco? ¿Cuál es la lectura para hoy? Hechos, capítulo 8, 17 al 20. Dice: entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno, y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes. Así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Así dice la versión TLA de lo que hemos leído. Y el señor operador me alcanzó quienes nos están escuchando a través de la web en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Good evening, buenas tardecitas. Así les digo a nuestros hermanos de Estados Unidos, porque soy bilingüe. Hablo un fluido castellano y pavadas también. Muy bien, un profesor de la escuela secundaria en la que yo asistía hace muy pocos años mencionó al personaje bíblico Simón el Mago. Lo curioso es que este docente no era cristiano, pero reconoció que en Hechos de los Apóstoles estaba la historia de este personaje. Él había investigado sobre la simonía, esto es, la compra y venta de dones, y esto lo llevó al origen del término. Y creo que era un profesor de contabilidad, no me acuerdo cómo llegamos hasta ahí, pero cómo son las cosas. Buscó en otras fuentes extrabíblicas, en ellas se lo conoce como Simón de Gita o de Gita,
Este fue un líder, mago religioso de origen samaritano. Aparte de la Biblia, otras obras literarias lo mencionan, como por ejemplo en las obras patrísticas de Justino Mártir, Ireneo de Lión e Hipólito, en los hechos apócrifos de Pedro y en la llamada literatura clementina. Lo que este profesor pudo reconstruir históricamente es que se la pasaba todo el día sentado en un lugar alto. Con sus artes mágicas y sus trucos tenía engañado a todo el pueblo, de tal modo que le servían, como si fuese una especie de rey o personaje muy importante, muy distinguido. Estaba acostumbrado a ser el actor principal, no un simple extra. Era el protagonista, se sentía muy importante, porque tenía la admiración de todos. ¿Conoces a algunas personas así? Y mamá, entonces, ya que cumple años, también le dedico este mensaje a ella porque hay algo que menciono acerca de mi mami querida que cumple años. Hemos entendido a veces todas las cosas mal. Por muchos años se creyó que el proceso de enseñanza-aprendizaje eran la misma cosa. Es decir, si un maestro enseñó una lección, se daba por sentado que el alumno había aprendido. Si no se aprendía, el problema lo tenía el alumno, no el maestro. La pedagogía y una de sus ramas, la didáctica, llegaron a la conclusión, no hace muchos años, a partir de la década del 80, de que si no hubo aprendizaje, tampoco hubo enseñanza. Ambas no se dan al mismo tiempo. Se puede decir que uno enseña bien cuando puede guiar a los alumnos en la dirección deseada, y no en la dirección no deseada. En mis primeros pasos de creyente, hace poco más de 20 años, yo había entendido todo mal. Eso fue gracias a mi primer pastor. Causalmente, no casualmente, escribí un pequeño libro que se titula Mi pastor, mi pesadilla. Un libro muy famoso ya, es casi un bestseller. Y son libros de regalo, No está a la venta nada, he regalado todo. Para intentar describir esto que acabo de mencionar. Imagínate un nuevo creyente que está siendo discipulado y le enseñan casi todo mal. ¿Cómo crees que será el aprendizaje, correcto o incorrecto? Yo tuve un mal o un pésimo maestro, que fue este pastor que ya partió a la eternidad, no sé si para arriba o para abajo, como dice el Chavo. Se enorgullecía, así se dice, de ser una especie de modelo terminado, de esos que nunca pecan. Alguien así lleva a la frustración a muchas personas. Es un buen momento para afirmar que nuestro modelo terminado se llama Jesucristo. Ni siquiera el apóstol Pablo, a quien tanto veneramos, es un modelo terminado. ¿Será por eso que preferimos las cartas paulinas en vez de los evangelios? Si bien toda la Biblia habla del Mesías, de Jesucristo, los evangelios lo hacen por excelencia. Si leo la Biblia, conozco un poco más a Dios. En el caso de Simón el Mago, que estaba presenciando lo que muchos desean experimentar en sus propias vidas, que era un derramamiento del Espíritu Santo, como fiel cumplimiento de la profecía de Joel, todo el pueblo se convirtió al cristianismo y su pequeño reino había llegado a su fin. Parece que no hubo tiempo de que comenzara el discipulado, que este simpático personaje ya había sacado sus propias conclusiones. ¿Cuáles eran? Que el poder de Dios puede comprarse con dinero. Esto le valió una severa reprensión por el otro Simón, Pedro, quien por poco casi lo manda al infierno. Escalando se llama esta sección del mensaje. Simón el Mago quería comprar ese poder de Dios para que las personas a quien él les impusiera las manos lo recibieran. Se me ocurre pensar si esto sería gratis o tendría alguna especie de costo adicional para las personas. Simón el Mago iba a invertir de su propio dinero para comprar el poder de Dios para luego regalarlo a las personas de su pueblo. Me surgen algunas dudas al respecto, y como el texto bíblico no lo aclara, las dudas quedan sin resolver. ¿Era alguien malintencionado o en verdad se había convertido de corazón y deseaba el bien de su comunidad? ¿Será que no quería ser un simple creyente y quería seguir siendo el líder? Es probable, no lo sabemos con seguridad. ¿Por qué de inmediato intenta escalar
y pasar a tener un protagonismo o el control del cual gozaba hasta hacía pocos minutos? ¿Es un defecto personal o en verdad Dios estaba levantando un nuevo líder? La reprensión de Pedro al mago nos da la respuesta. Un líder puede surgir de forma natural o ser elegido por las personas. Eso hacemos cuando votamos a nuestros gobernantes, por ejemplo. Otros surgen espontáneamente, y a propósito de que va a haber próximamente ahora, casi a finales de este mes, votaciones presidenciales, tengamos cuidado de votar a aquellos que están a favor de la muerte. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo nosotros y somos cómplices del derramamiento de sangre de pequeños inocentes, estoy hablando de la ley del aborto, de que vamos a ser cómplices delante de Dios, ¿sí? Así que si la sangre de ese justo Abel clama desde la tierra todavía, cuanto más la vida de tantos bebés que han sido destrozados en el vientre de las madres. Así que podemos evitar esto. Si le gusta acostarse con cualquier persona, cuídese, use profilácticos. La reprensión del mago, decía entonces, nos da esa respuesta. Así que el líder puede surgir de forma natural o ser elegido, por eso hablaba de estas votaciones. Y decía entonces en otro apartado también que yo había entendido todo mal. El pastor me presionaba para que mi familia se convirtiera a Cristo. Eso fue una pesadilla para ellos, pobres, inclusive para mi mamá, que me tuvieron que aguantar. Mi primer pastor había alcanzado su pastorado, entre comillas, a los 2 años y medio de haberse convertido a Cristo, en una campaña evangelística de Carlos Anacondia, por allá por la década del 80. Era algo que permanentemente te lo refregaba en la cara. Si alguien se demoraba más que él en ser un pastor, era porque estaba haciendo las cosas mal, o era un inmaduro, o que estábamos en pecado. Así que esa presión ejercía una carga negativa sobre todos nosotros, los laicos de la iglesia. Trato a diario con algunas personas que son nobles, que son buenas, que también son presionadas por sus líderes para que lleven gente a la iglesia a como dé lugar. Las personas son vistas como números que reflejan cierto éxito. Si llevas cierta cantidad de personas, te conviertes en un verdadero líder y así vas escalando en el liderazgo de esa iglesia. ¿De verdad es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere que las personas sean solamente un número y no se las trate como integralmente importantes? Una querida amiga se vio frustrada más de una vez y sigue al no poder llenar la cuota de personas que debía y debe llevar a la iglesia. Ella quería ser una líder de esa iglesia y hace años que lo viene intentando y no puede lograrlo. Agradar a los demás, este es otro segmento del mensaje, agradar a los demás. No sé por qué a la mayoría de las personas se nos da por tener el deseo irrefrenable de querer agradar a los demás todo el tiempo. Esto no será posible porque no a todos les caemos bien. Si vamos a la iglesia, casi de inmediato queremos congraciarnos con el líder o pastor para que nos tenga en cuenta para alguna cosita, Pastor, ¿y cuándo me va a dar para predicar un corto mensaje, para servir la Santa Cena? Y no nos perdemos ninguna reunión de la iglesia y nos aseguramos que nos vean. Enseguida buscamos oportunidad para estar en el coro o para tocar algún instrumento, predicar, etc. En mi primera iglesia había un evangelista. Y esto no es sinónimo de evangélico, como muchas personas que no conocen a Cristo creen, sino que es un ministerio o un servicio específico. Quien tiene ese don tiene la capacidad especial de anunciar el evangelio a los perdidos y que esas personas se convierten así de rápido. Este evangelista quería predicar dentro de la iglesia. La verdad es que no era un buen predicador, así que el pastor rara vez le daba oportunidad para predicar dentro. Comenzó a tener problemas este evangelista con el pastor y cada vez la relación entre ellos era más tensa. El pastor me preguntó qué podría hacer en ese caso. Yo le respondí que él mismo afirmaba ser un evangelista, así que debía honrar su don y salir a predicar a la vía pública. Le dije, mándelo a predicar a la plaza. Él hizo exactamente eso, lo mandó a predicar afuera y a las pocas semanas este evangelista se fue de la iglesia. Nos gusta el reconocimiento, que nos valoren, aunque sea un poco. Espero que esto no sea
porque no nos hemos podido desarrollar personalmente y necesitamos un espacio, aunque sea dentro de la iglesia, para sentirnos bien y realizados. Un querido pastor tiene entre sus músicos a alguien que no pudo desarrollarse afuera y necesita ser visto y escuchado por los demás. Y esto genera un problema, ¿eh? Vamos cerrando con el mensaje. Qué complejos somos los seres humanos. Ahí tenemos a uno que quiere comprar con dinero el poder de Dios, a otros escalando o serruchándole el piso, como hace un rato escuchamos la motosierra. Adolfo querido, no faltes mucho. Así que algunos los queremos ahí, están escalando para ascender, a otros los tenemos volviendo locos a sus familiares, así era yo. Y hay otros que derrochan simpatía dentro de la iglesia y cuando cierran tras sí las puertas de sus hogares son una especie de bestias que amenazan con destruir a sus propias familias. Parece que hemos entendido la misión de Dios así. Dios quiere que yo sea muy simpático con los líderes de la iglesia. Debo arrastrar a las personas a la iglesia para obtener de esa manera un liderazgo. Claro, si lleno la cuota que me piden. Debo presionar a mi familia o hostigarlos para que se conviertan. ¿Para que se conviertan en qué? ¿En el ser despreciable que están formando o en realidad deformando los líderes de la iglesia? Hace muchos años, y esta es la segunda vez que lo confieso, la primera fue predicando este mensaje hace unos meses atrás. Yo le quemé en una hoguera improvisada en el fondo de mi casa los cuadros religiosos que tenía mi mamá en su habitación, pobrecito. Y porque me habían enseñado de que detrás de cada imagen religiosa se escondía un demonio. Yo estaba viviendo entre demonios entonces, pues estaba rodeado de imágenes. Había entendido todo mal, sí, es así. Entonces prendí un gran fuego enorme en el fondo de mi casa y fui arrastrando los cuadros de mi mamá religiosos, estatuillas de yeso, llaveritos, almanaques, todo lo que tendría en potencia una imagen religiosa, lo quemé. Y cuando ella llegó, me preguntó qué le había pasado al cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Le respondí que lo había quemado. Ella me preguntó el por qué. Le dije que detrás de cada imagen se esconde un demonio. Ese cuadro era muy especial para mi mamá, pero a mí no me importaba nada. Era una cruzada personal que yo tenía contra las imágenes, porque así me había enseñado mi pastor, mi pesadilla. La verdad es que nunca le pedí perdón a mi mamá por semejante animalada. Mami, perdóname en el día de tu cumpleaños que es mañana. ¿No es mejor dejarle ese lugar de privilegio al Espíritu Santo, que es quien transforma a las personas, y no todos cambian al mismo tiempo o al ritmo que nosotros queremos? Y la verdad es que quiero excusarme un poquito. ¿Por qué? Porque tuve el peor pastor de todos. Pero gracias a eso fui motivado a escribir un libro práctico para que las personas que puedan o que estén viviendo circunstancias similares se escapen de esos lugares. Son lugares heréticos. ¿Todo esto es la misión de la iglesia? ¿O será que entendimos todo mal? Es muy probable que esté gastando muchas energías en ser alguien que en realidad no soy, intentando agradar a todos todo el tiempo, intentando escalar cuando en realidad no tengo que hacerlo. Es Dios quien me llamó a servirle, y es necesario que haga exactamente lo que Él me encomendó que hiciera. Por ahora, yo me dedico a hacer esto, escribo, predico el Evangelio de Jesucristo lo más bíblico que se puede. ¿Y cuál es entonces? ¿Cuál es la misión que entiendes que Dios te ha encomendado? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hace poco una docente mencionaba el hecho de la transposición, de enseñarle algo a alguien y que eso que voy enseñando a veces se va deformando un poquito de la idea original que yo quería enseñarle, porque a veces hay que convertirlo al idioma de las personas. Y también hablaba de un pequeño librito que se llama, o que trata el tema de, en vez de la transposición, de la destransposición, es decir, de hacer que las personas
entiendan bien lo que aprendieron mal. Espero que si estás en una de esas congregaciones donde enseñan todo mal, ¿sí? Que hay que pactar con Dios con dinero, de que se basan solamente en el dinero y le exigen dinero a las personas, una cuota que hay que llevar, llevar 10 personas a la iglesia por mes, a la fuerza como sea, o si estás volviendo loco a tus familiares, pedirles perdón y empezar a hacer las cosas bien. ¿Dónde está el secreto? En la Biblia. Sí, allí está, y en comprender las cosas bien. Señor operador, vamos a ir a un mensaje, a una canción. Después viene un mensaje, después de la canción. Así que cuando usted quiera. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Marco! Somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió
Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Muy bien, ya estamos en el segundo segmento del programa. ¿Y quién se comunicó? La más linda de todas, mi amada novia y próximamente esposa. Dice: hola Dani, muy bueno el programa de hoy. Te estamos escuchando muy atentamente. Gracias por el mensaje de hoy. Besos y abrazos de Vero y Dai de Ciudadela. Así que saludos a la escuela Seba de Ciudadela, a la directora, que es mi amorcito, y a Dai, que es maestra, profesora, un montón de cosas ahí adentro también. Felicitaciones por ese equipo maravilloso que tenés, Vero. Muy bien. Nuestro querido Adolfo dice que donde está trabajando no agarra la sintonía de la radio y que está sin datos, que no lo puede escuchar, y manda caritas así como que está llorando. Así que menos mal que lo grabamos al programa. Es más, si quieren escuchar programas anteriores, está en el canal de YouTube Obras Literarias Estrada. Allá hay un montón de programas grabados. Y recuerden de pedir libros de mi autoría. Hay un montón de libros gratis para repartirle al mundo entero. Pueden escribir al Facebook de la radio, que es Maranata en las Nubes. Twitter, FM Maranata. Y al celular 11 66 05 16 83. Pueden pedirlo por WhatsApp 11 66 05 16 83. Nuestro querido Adolfo nos envió los avisos de la radio grabados. Tiene miedo que le serruche el piso de verdad. Cuando oye la motosierra y las risas de Thriller se vuelve loco. Así que adelante, señor operador, con los avisos. Queremos invitarle a las reuniones que tenemos en nuestra iglesia. Los días lunes tenemos la reunión en contra de las adicciones a las 19:30 horas. Los días miércoles tenemos la reunión de oración a las 20 horas. Y a las 21:30 horas tenemos estudio bíblico. Los días sábados tenemos clase de guitarra, 15 horas, evangelismo, 16 horas, escuelita bíblica, 16 horas, exploradores de Jesús a las 16 horas, consejería pastoral a las 16:30 horas, coro de niños a las 18 horas, clase de guitarra, 18:30 horas, clase de ukelele, 19 horas, reunión de mujeres a las 19 horas, coro de adulto, 19 horas. Mi techo es el cielo, vianda para la gente en situación de calle a las 20 horas. Reunión de jóvenes a las 20 horas y la reunión general todos los domingos a las 18:30 horas. En la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de Parque Avellaneda. Está cordialmente invitado. Gracias, Adolfo querido, que estás presente en el espíritu, temeroso de que te serruche en el piso. Un saludo para aquellos que nos están escuchando a través de la web: Argentina, Brasil y Estados Unidos. Como dije recién, good evening, buenas tardecitas. A nuestros queridos hermanos de Estados Unidos también. Recién vimos el mensaje, así se dice, el gran truco. Ahora tenemos otro mensaje de la palabra de Dios. Y esto es porque es por ahí, si la audiencia se renueva en el segundo segmento, estuvimos predicando acerca del gran truco. Un personaje siniestro del Nuevo Testamento que era Simón el Mago. Muy bien, vayamos al próximo. Una situación calcada. Una situación calcada. Mateo 20, del 1 al 8, dice: en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña, así se dice.
El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: vayan a trabajar a mi viña, les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Eso dice la versión TLA de lo que hemos leído. Y a propósito de personas desocupadas, hay nuevos informes en los principales diarios del país que indican que hay casi ya un 40% de pobres en la Argentina, que se ha más que triplicado, Así que le pido al Señor que obre sobre la mente de estos gobernantes y sobre la paz de nuestra querida Argentina y del mundo. Desde que yo era un niño me gustaba mucho dibujar. Mis primeros dibujos fueron calcados. Esto consistía en utilizar una hoja de papel carbónico o una hoja semi-transparente para calcar o copiar aquel dibujo que fuera de mi interés. Por lo general eran dibujos animados. Me encantaba algunos personajes como el Pato Donald, Pluto, Daisy, Tom y Jerry, etc. Y en la historia que nos ocupa hoy podemos apreciar cómo el dueño de un viñedo salió a buscar obreros una y otra vez. Hizo lo mismo que comenzó a hacer con los primeros albores del día. Mucha gente que trabajaba en su viña era parte de lo que él salió a buscar, por las calles, por la plaza. Me pregunto a mí mismo si el resultado que tenemos hoy en día tiene algo que ver con el reino de Dios o la esencia del Evangelio, del cual predicaba Jesús hace poco más de 2000 años. Hace pocas semanas atrás escribí un mensaje acerca de la fábrica de humanoides, que lo hemos predicado aquí un poquito más de una vez, me parece. Allí describo lo siguiente. Para el término evangeloide mezclé dos palabras, evangélico y androide. Esta serie rara de humanoides son creados en serie dentro de una fábrica que es la iglesia local. Aunque se desconocen los motivos por los cuales fueron creados, aunque se pueden sospechar algunos de ellos, el proceso comienza cuando una persona normal, común y corriente, entra por esas causalidades de la vida a una de estas fábricas, que es la iglesia. Allí le presentan rápidamente el plan de salvación y comienzan a lavarle el cerebro. Allí le incorporan como una especie de chip en el cerebro, una serie de palabras muy raras, que serán parte de su posterior forma de hablar. Y esto le causará serias dificultades para poder comunicarse con los seres humanos normales. Pero le será posible entablar conversaciones muy limitadas con los demás evangeloides de su tipo. Y el mensaje de hoy se relaciona con esos humanoides que al parecer están invadiendo el mundo. No sé si esto es bueno o es malo. Trataremos también cómo algunas situaciones parecen ser calcadas o copiadas de algún modelo defectuoso o deformado y que en cierta medida resultan nefastos. Voy a mencionar algunas cosas de algunas campañas evangelísticas. Pero antes vamos a ir a la definición de lo que significa calcado. Dice: acción de hacer una copia de un dibujo o escrito. Un ejemplo de una oración es: reprodujo la silueta por calcado y luego rellenó el contorno a mano alzada. Cada vez que puedo me voy a una plaza cercana a mi casa para correr o caminar un rato. Me ayuda contra el estrés y otros beneficios que trae caminar.
La plaza es escenario para diversas actividades. Las madres llevan a sus hijos para que se diviertan con los pocos juegos que ésta tiene. Algunos caminan alrededor, los niños juegan a la pelota, otros pasean perros, toman mate o alguna bebida fresca. También es escenario donde diversas iglesias locales hacen campañas evangelísticas. Y hace un tiempo atrás, en un lapso de 15 días, hubo 2 campañas de 2 iglesias distintas, por varios días. En una de esas campañas, mientras yo corría alrededor de la plaza, una niña como de 5 o 6 años me dio un tratado evangelístico, un papelito, donde en el reverso aparecía la dirección de la iglesia y los días de reunión. En la posterior campaña de la otra iglesia no hubo tratados, y la verdad es que no sé de dónde eran tampoco. La situación calcada entre ambas campañas fue el lenguaje que se utilizó, extremadamente religioso. En la plaza había aproximadamente unas 50 personas que no tenían nada que ver con la campaña, que estaban disfrutando de otras actividades propias. Me gusta observar los comportamientos de las personas. Noté que nadie se acercó a ninguna de las 2 campañas en los sucesivos días que estuvieron. Otra situación calcada fue que los asistentes de la campaña no superaban las 15 personas, todos vestidos de una forma muy similar. Por ejemplo, los hombres de cabello muy corto, con pantalón de vestir, camisa y corbata. Las mujeres, todas con polleras largas y peinados similares. Había mucho ruido, el sonido estaba distorsionado y que era un obstáculo para entender de qué estaban hablando en la predicación. Las canciones eran muy antiguas, al parecer no había una renovación litúrgica, no había ninguna canción bonita que digamos que sonara bien, y el mensaje se centraba más en el enemigo que en Cristo. El único testimonio que pude escuchar fue el típico de siempre, el borracho, que ya no es borracho, y que lo viene contando desde hace unos 20 años seguro, y no tiene otro testimonio para contar. El arco. La plaza tiene un solo arco de fútbol. En algún momento tuvo los 2, pero según me enteré, uno de ellos había sido robado tiempo atrás. Comencé a tener cierta inquietud para que los niños de la plaza tuvieran algún arco más para jugar. Cuando un grupo de niños terminó el partido que estaban jugando desde hacía un largo rato, me acerqué y les pregunté si les gustaría tener arcos de más. Todos se emocionaron y dijeron que sí. Les dije que nos podríamos organizar para conseguir todo lo necesario para fabricarlos. Luego pensé que sería bueno que alguna de las iglesias que habían hecho ruido en la plaza se sumara para colaborar con el tema de los arcos de fútbol. Así que busqué el tratado que me había dado esa niña para ver la dirección de una de las iglesias y la misma quedaba a 2 cuadras de la plaza, donde hago mis ejercicios a diario y donde faltan también los arcos de fútbol. Ese día hice mis ejercicios normalmente y luego me fui a verlo al pastor de esa iglesia, en uno de los días de reunión de oración que era a las 20 horas. Cuando llegué, había gente en la puerta del local, que es una modalidad creciente en la Argentina, donde se alquila un local comercial para hacer funcionar allí una iglesia local. Me miraron muy raro, con cara de sorpresa. Yo estaba vestido de deporte casual, ellos de camisa y corbata. Y en mi barrio nadie usa camisa y corbata, así que ya podemos ver allí un desfasaje en cuanto a la vestimenta. Les mostré el tratado que me habían dado en la campaña. Uno de ellos me dijo: «Ah, eso te lo dimos el año pasado». Yo les respondí que no, me lo dieron hace unas 2 semanas más o menos. Y un joven que estaba hablando con este que me había contestado primero asintió y le hizo recordar al otro que era producto de la reciente campaña. Mientras yo le comentaba el motivo de mi visita, mientras yo seguía parado en la vereda, comenzaron a llegar más personas, vestidos iguales, peinados iguales, etc. Donde solo lo saludaron a él, que finalmente era el pastor de allí, y al otro joven. Yo parecía estar pintado, ni me miraron. Hicieron de cuenta que allí donde yo estaba no había nadie. Por un momento me sentí como el hombre invisible. Me presenté al pastor como teólogo y escritor.
y que estaba interesado en ayudar a los chicos de la plaza. Le pregunté varias cosas, entre ellas si quería colaborar conmigo en hacer los arcos de la plaza, como para que los chicos recuerden que alguien cristiano los ayudó y que no solamente vamos a la plaza a hacer ruido. Es un tema misionológico, le dije al pastor. Demostró un tibio interés. Y yo seguí preguntando. Sea sincero con usted mismo, le dije. Y no hace falta que me responda a mí. En su iglesia, ¿hay lugar para aquel que es distinto? Respondió, yo creo que sí. Apunté a situaciones específicas como el matrimonio igualitario, casos de homosexualidad, etc., para saber si iban a ser bien recibidos. Me dio a entender que por parte de él no habría problemas, pero no podría hacer nada con las miradas de los demás laicos que esta situación podría provocar. Le pregunté si dentro de su iglesia la gente era muy parecida entre sí, a lo cual me respondió de forma positiva. Sí, se parecen entre todos. Para eso seguía llegando más gente a la iglesia. Como el pastor notó que nadie me había saludado, a los últimos en entrar les dijo, él es un hermano en la fe. Inmediatamente se dieron vuelta para saludarme. Paz, hermano, Dios lo bendiga, me dijeron. ¿Seguro que hay lugar para el distinto en las iglesias? En ese momento yo era el distinto para ellos, ya que no estaba vestido para la ocasión de traje y corbata. Y ni siquiera me saludaron, aún en el contexto de que yo estaba allí como fruto de la campaña que ellos mismos habían hecho. Muchas situaciones calcadas, como la del pasaje bíblico que hemos leído, donde se exalta la injusticia supuesta de Dios y la verdadera generosidad de Dios, la gente se queja de lo injusto que es Dios o la vida, cuando las cosas no se dan como ellos quieren. Nuestro sacrificio personal demanda una mejor retribución, y como eso no sucede, le echamos la culpa a Dios, que se olvidó de nosotros. ¿Somos el producto de alguien o algo? Me refiero a los evangeloides. ¿A qué modelo responden? Ellos dicen, somos imitadores de Cristo, pero a decir verdad, de Cristo tienen solamente el nombre de sus iglesias. Dime quién es tu pastor y te diré quién eres, reza un dicho popular entre los evangélicos. ¿Será verdad? Cuando dije más arriba, algunas situaciones parecen ser calcadas o copiadas de algún modelo defectuoso o deformado, puede ser que tenga relación con el tipo de adoctrinamiento que reciben las personas dentro de la iglesia. El pagano se convierte a Cristo, como lo hice yo y lo hicieron muchos de ustedes, y lentamente va siendo discipulado. ¿Por quién? Quiero creer que por los líderes de las iglesias. Allí se les indica, por ejemplo, que su actual forma de hablar y de vestirse tiene que cambiar, porque son nuevas criaturas. Allí comienzan a deformarse y a transformarse dentro de la fábrica en humanoides. Estos engendros de la fábrica, y algunos parecen engendros del demonio, no de Dios, Estos engendros de la fábrica van a ser los que van a impedir que aquel que es distinto entre ellos permanezca dentro de la iglesia. Y finalmente el pagano reniegue de los evangélicos. Los paganos no tienen problema con Jesucristo, sino que tienen problema con los evangélicos o evangeloides. Y la verdad es que a veces tenemos más de evangélicos que de cristianos. Hay que despojarnos de ese ropaje religioso que ha traído tanto conflicto para la sociedad. Creo que algunos pastores deberían hacerse cargo de los evangeloides que están creando. No son fruto de la casualidad, sino que son producto de un pastoreo bestial e ignorante o malintencionado. Debemos evangelizar a los evangeloides y enseñarles la importancia que tiene el distinto para Cristo. Vamos cerrando con este mensaje. Sí, ya sé, podría haber desarrollado un poco más el pasaje que leímos al principio, pero creí necesario describir algunas situaciones calcadas que pueden pasar desapercibidas y que son como un cáncer dentro del cuerpo de Cristo. Los jornaleros del pasaje que hemos leído se quejaron cuando recibieron la misma cantidad de dinero. ¿Qué fue lo que recibieron? La misma cantidad de dinero, algo bien calcado también, la misma cantidad de dinero, por distintas horas de trabajo.
La generosidad del dueño, que aquí representa a Dios mismo, es puesta en tela de juicio y tenida por injusta. La situación calcada del dueño es que una y otra vez sigue buscando obreros para trabajar en su viña. Seguramente no es para hacer campañas evangelísticas que alejen a las personas. Seguro que los trabajadores que Dios está buscando tienen que hacer bien su trabajo. Y esto no consiste en deformar a nadie. No hay que deformar a las personas. Hay que formarlos integralmente. Aquel que es distinto, o el pagano, es el objeto del amor de Dios. Los evangeloides no llegan a entender, y no sé por qué, que se creen exclusivos seguramente. Creo que aparte de ir a hacer ruido a la plaza, debemos buscar la manera de estar presentes con aquellas personas que la sociedad está necesitando. Les quiero contar que finalmente los arcos los hice solo, con la ayuda de los pibes de la plaza, que la iglesia esta nunca apareció para nada, con el compromiso de que sí iban a colaborar. Si la iglesia no es relevante para la sociedad de su propio contexto, entonces perdió no solamente el rumbo, sino también la esencia. Ni siquiera son un club social, porque si fueran un club social servirían para algo. Y una iglesia de esa manera, que no es relevante y que está ausente, no sirve para nada. No sé si lo he dicho en otra predicación, que también fui un evangeloide, el más acérrimo y virulento de todos, Pero un día decidí renunciar a esa condición, porque veía que mi pastor estaba lejos de la Biblia, y que yo como imitador de mi pastor también me estaba alejando del texto bíblico y de la esencia del Evangelio. Este proceso sé que lleva varios años y que sirve, por supuesto que sirve de mucho. Relacionarte con buena gente, con buenos pastores. Yo conozco a varios que son excelentes. Algunos de ellos son consejeros míos de forma personal. Y por supuesto tener como máximo referente al Jesús de la Biblia. ¿Hay alguna situación calcada en tu vida que es perjudicial de alguna manera? ¿Hay lugar en tu iglesia para aquel que es distinto pueda permanecer allí, crecer, ser sanado, etcétera? Yo creo que hay que evangelizar de nuevo a los evangeloides. Y probablemente más de uno habrá que hacerles liberación también, porque parecen más hijos del demonio que de Dios. Hemos llegado al final de este pasaje bíblico, gracias a Dios. Un saludo para aquellos que se han conectado con nosotros. Hemos predicado el gran truco y una situación calcada. Saludos entonces a mi mami que cumplió años. Y nos vamos a despedir con un tema de Marcos Witt. No sé si el señor operador lo tiene en punta, aunque sea 1 o 2 minutos. Y nos estamos viendo, entre comillas, conectándonos a través de la radio y a través de la web el próximo jueves a las 14 horas. Un saludo para todos. Gracias por estar allí. Gracias, señor operador. Gracias, señora operadora de Misión 2000. Un abrazo para todos. Gracias.